Buenas tardes. Vamos a dejar que nos situemos todos un poco. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a comenzar con el primer día de estas jornadas de educación para la memoria. Educación e historia con memoria, ya me estaba inventando el título. Me voy a presentar, soy Salomé Díaz Toral, la concejala de Participación Ciudadana, Memoria Democrática, Mercados y Consumo de este Ayuntamiento de Gijón, Xixón. Y bueno, voy a iniciar esta jornada de hoy. Este fin de semana nos ha sorprendido el fallecimiento de Almudena Grandes. No necesita aclaración de quién es, de quién era, pero la palabra que se repitió en todas las declaraciones de pésame, así como en todos los artículos que se escribieron en su honor estos días, es la misma. Memoria, memoria. Fue una defensora de la verdad, de la igualdad, de la libertad. Es un símbolo del esfuerzo... Perdón. Voy a apagar el móvil porque igual es el móvil, ¿eh? No sé. Lo apago, porque no sé si será este móvil o... Fue una defensora de la verdad, de la igualdad, de la libertad. Es un símbolo del esfuerzo sin descanso para la recuperación de nuestra verdadera historia. Sus libros, sus conferencias, sus declaraciones, sus acciones han estado dirigidas a la recuperación de la memoria democrática. En la cuenta de Twitter de Vox, en Vicálvaro, se despedían así de Almudena Grandes. Con odio has vivido y con odio has muerto. Tremendo. Comparemos con la despedida del expresidente del Gobierno, bueno, y tantos otros que hubo en su despedida en el cementerio, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Grandes fue un ejemplo de lealtad con las ideas y de coherencia con esas ideas. Y en referencia a su compromiso con la recuperación de la memoria, añadió que como escritora de la memoria permanecerá en el tiempo. Su figura nos ha marcado, nos ha enseñado y nos ha dado enormes momentos. Siguiendo con las citas, me gustaría leerles dos visiones contrapuestas de la Ley de Memoria Democrática, publicadas en el diario ABC del 14 de octubre de 2021, y cito literal. Lo que para PSOE y Unidas Podemos es un paso más en nuestra democracia, para Partido Popular y Vox, que presentaron sendas enmiendas a la totalidad, es una ley fundamentada en el guerracivismo y la adoctrinación. Insisto, literal. Por ello, ¿hasta qué punto es importante la recuperación de la memoria democrática? El punto 1 del preámbulo de la Ley 1/2019 de 1 de marzo para la recuperación de la memoria democrática en el Principado de Asturias dice: la recuperación de la memoria democrática es una obligación ética, política y también legal de los poderes públicos. Recuperar del olvido a quienes defendieron la democracia y sus valores frente a la rebelión fascista es un imperativo ético y moral que el Principado de Asturias no puede obviar. Los demócratas estamos en deuda con ellos. Es una obligación de los poderes públicos, pero ¿no creéis que también todos nosotros, como ciudadanos libres que vivimos en una democracia, gracias a que muchos otros ciudadanos de este país perdieron mucho, muchísimo, incluso algunos su propia vida, tenemos la obligación moral de recuperar y difundir la memoria democrática? Pues sí, tenemos el derecho a conocer la verdad y la obligación de difundirla. La memoria es la democracia del futuro, declaraba nuestro presidente Adrián Barbón en la inauguración del Bosque de la Memoria en el Archivo Histórico de Asturias. Y la recuperación y la difusión de la memoria es uno de los objetivos por los que han organizado estas jornadas de educación e historia con la memoria, de historia con memoria, que hoy inauguramos, como punto de partida a las diferentes mesas redondas y actividades paralelas interesantísimas que se desarrollarán hasta el jueves día 2. En ellas se aportarán enfoques desde distintos ámbitos de la sociedad, administraciones, periodismo, historiadores, profesores, asociaciones.
Y voy a pararme un momentito en las asociaciones. Las asociaciones, esenciales en cualquier ámbito como complemento a la labor de las administraciones, cubren puntos muertos, si podemos llamarlos así, a los que no llega la mano oficial. Y, por supuesto, en la difusión de la memoria democrática, las asociaciones memorialistas son fundamentales. Debemos agradecerles su tesón, su trabajo constante para recuperar y difundir nuestra historia tal y como ocurrió, sin velos o medias tintas. Ayer mismo participé en la presentación de un libro de Luis Miguel Piñera titulado La Asociación Popular Cultura e Higiene de Gijón, 1903-1937, en colaboración con la Asociación Memorialista Lázaro Cárdenas. En él nos descubre la importancia que tuvieron las casas de cultura e higiene de Gijón, y recalco de Gijón porque nacieron aquí, en nuestra ciudad, y tenemos que ponerlo en valor. Nacieron con un objetivo: educar en higienismo y cultura a la población que llegaba de las zonas agrarias a Gijón y que debían de incorporarse a la vida urbana, una vida totalmente distinta a la que ellos conocían. La primera se abrió en la calle 17 de agosto, muy cerca del Cine Goya, abriéndose 12 más en los diferentes barrios de Gijón. Explico un poquito esta parte de la Asociación Popular de Cultura e Higiene a la que fuimos ayer, porque era una parte desconocida para muchos, una parte de nuestra historia y de nuestra memoria, y me parece interesantísimo porque nació aquí en Gijón y como decía antes, yo creo que tenemos que ponerlo en valor. Luismi Piñera nos relata en su libro que ya a principios de 1900 coexistían campañas sobre vacunación y atención especial a la sanidad infantil, campañas contra el tabaco, contra el alcohol, contra los toros, campañas de protección de la naturaleza, al tiempo que se ponían en marcha guarderías para hijos de mujeres trabajadoras, se ponían en marcha bibliotecas, actividades deportivas, culturales, musicales. En definitiva, una amplia red de servicios públicos muy parecida a la que conocemos hoy en día y de la que podían beneficiarse hasta las personas más humildes de la sociedad. Ayer les dije en la presentación que yo, cuando leí el proyecto de este libro, me daba la sensación de estar leyendo un periódico, un diario de hoy en día, porque estos temas, el ecologismo, el feminismo, mencionan la palabra feminismo a principios de 1900 ya. Pues me sorprendió, de verdad, gratamente. Aquellos beneficios y aquel trabajo que generó esta red de casas de cultura e higiene y que generó aquel trabajo de aquellas personas que impulsaron lo que hoy conocemos como medicina preventiva, como feminismo, ecologismo, asociacionismo, porque ya de aquella había una agrupación, un movimiento vecinal en el oeste de la ciudad. Quedaron truncados en 1937. Lamentablemente, con la ocupación por las tropas sublevadas de Gijón y la posterior dictadura, las casas de cultura e higiene se cerraron y todo aquel trabajo perdido. Sin contar la represión que hubo hacia los directores y educadores y demás personas que trabajaban allí. Desde el Partido Socialista, desde la Concejalía de Memoria Democrática, tenemos el firme compromiso de impulsar acciones de recuperación y difusión de la memoria democrática y del reconocimiento de las víctimas de la terrible guerra civil y posterior dictadura. Algunas acciones o proyectos que ya realizamos, os voy a comentar algo de lo que ya hacemos en la concejalía. Me imagino que lo habríais leído en la prensa. Yo asumí esta competencia una fecha, salió el 13 de abril, pero el 14 de abril de 2021, digo que es una fecha muy significativa, comencé a trabajar con esta nueva competencia de memoria democrática. Otro compañero la tenía asumida anteriormente. Y yo asumí un poco el trabajo que estaba pendiente y voy a comentar lo que ya estamos haciendo y los proyectos que tenemos en la concejalía a corto plazo. Mantenemos reuniones y colaboramos y estamos en contacto con las asociaciones memorialistas, así como con cualquier persona que esté interesada en el tema de memoria. Asistimos y colaboramos en diversos actos
que se celebren en memoria de las víctimas de la guerra, de la represión franquista o fascista, por ejemplo, homenajes a repatriados a campos de concentración nazi, homenaje a los niños y niñas de la guerra que partieron aquella triste noche del 23 de septiembre desde el Musel, homenaje a cuantos se manifestaron o lucharon por sus derechos durante la dictadura, etcétera. Organizamos exposiciones también relativas a memoria histórica o memoria democrática. Se convocan unas subvenciones del Ayuntamiento de Gijón, Xixón, para proyectos de recuperación y difusión de la memoria democrática en nuestro concejo. Hay rutas de la memoria. Dentro del programa Rutas de Turismo hay una ruta que se llama Gijón, Xixón, Memoria Histórica. Esta ruta urbana está ambientada en el Gijón, Xixón de los años 36 y 37, durante la Guerra Civil Española, desde el golpe militar hasta la toma de la ciudad por las tropas franquistas, que supuso la caída definitiva del Frente Norte Republicano. Estamos trabajando en la recuperación de las casas matas, las baterías del Cerro de Santa Catalina y de la Providencia. Como yo le suelo llamar, el tema estrella, para mí es el proyecto estrella, que sería poder recuperar el refugio antiaéreo de Cimavilla. Está todavía en fase de estudio, en colaboración con la Universidad de Oviedo, con el fin de comprobar las condiciones que tiene para poder ser visitado. Ojalá, yo creo que va bien. El refugio de Cimavilla era el más importante de los 200 que se construyeron durante la guerra. Ya sabíais que algunos, eran simples sótanos. Tenía una capacidad para 1.200 personas, el de Begoña tenía 500. El de Cimavilla tenía una entrada en el muelle que se conserva bajo la Casa Paquet y otras dos situadas, una detrás del Palacio Revillagigedo, otra en la Plaza de Tabacalera. Lamentablemente no se conserva al completo el refugio, se conserva una parte del túnel que saldría de la Casa Paquet de debajo y llegaría hasta, evidentemente haciendo un recorrido por debajo de Cimavilla y llegaría hasta detrás del Revillagigedo. El resto parece que está perdido, pero intentamos recuperar esa parte e intentar que se pueda visitar. Y otros proyectos a corto plazo son crear un punto de información de memoria democrática como una página web dentro de la propia página web del Ayuntamiento de Gijón, crear el Consejo Sectorial de la Memoria, un órgano colegiado de participación como lugar de información, debate y propuestas para la defensa y la recuperación de la memoria democrática en Gijón, Xixón. Y por último, como no podía ser de otro modo, la concejalía, yo misma la concejala de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Gijón, Xixón, nos comprometemos a colaborar en cuantos proyectos y actos se desarrollen en materia de recuperación y difusión de la memoria democrática. Por eso hoy me encuentro aquí. Quiero dar por ello las gracias al personal de educación, al personal de cultura del Ayuntamiento de Gijón y especialmente quiero dar las gracias a Raquel y a Marcos, que me ha invitado a participar en esta jornada. No quiero extenderme más. A continuación tendremos la parte interesante, una mesa redonda con unos intervinientes de lujo: Francisco Manuel Erice Sebares, Carmen García García y Rubén Vega García, del Departamento de Historia, Área de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, que nos hablarán de la recuperación de la memoria democrática en Asturias, y os voy a leer una breve reseña del currículum de cada uno. Francisco Manuel Erice Sebares es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo. Sus investigaciones se han centrado en la historia social de Asturias y de España en los siglos XIX y XX. Ha dedicado también atención a los procesos de memoria colectiva, siendo autor del libro, perdonad, pero es que la edad no perdona, o sea, veo un poco de aquella manera y la letra es más chiquitita, siendo autor del libro Guerras de la Memoria y Fantasmas del Pasado, Usos y abusos de la memoria colectiva, Oviedo 2009. Y actualmente dirige la sección de Historia de la FIM y la revista Nuestra Historia. Tengo que fijar un poquito. ¿Sabes qué pasa? Que traigo lentillas multifocales y me cuesta...
Ahora pasamos a Carmen García García, profesora titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo. Ha investigado sobre Asturias y España en los siglos XIX y XX. Es responsable de los proyectos que han dado lugar al mapa de fosas comunes en Asturias y a la base de datos de identificación de las víctimas de la guerra civil y la violencia política en Asturias. Ha sido galardonada con el Premio Pozo Fortuna de 2016. Y por último, Rubén Vega García, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, ha trabajado en temas de historia social de Asturias en el siglo XX, con especial atención al movimiento obrero y a la conflictividad social, así como a la represión política y a la resistencia antifranquista. Director del Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias, que recoge centenares de testimonios, entre ellos los incluidos entre la serie Voces del Pasado, testimonios orales de la violencia política y la represión de Asturias. Pues, como os decía, no quiero extenderme más. Agradezco a los tres su asistencia y, por supuesto, la de todos los presentes. Muchas gracias y cedo la palabra a los tres ponentes. Buena tarde y buenas jornadas. Os cedo la palabra. Y esto para bueno, es que no sé, me decían que hablabais vosotros. ¿Empiezo yo? Sí, ya os he dejado vosotros. Vale. Vale. Bueno, ¿tú te vas? Sí, os dejo. Y os escucho desde vosotros sois los protagonistas. Sí, perdón, ¿es posible bajar un poquito la mascarilla mientras hablamos o...? Bueno, yo separado. Sepárate un poco, Carmen. Es que cuesta, con la mascarilla llegando. Bien, buenas tardes. Solo un poquito. Es que, de verdad, entre otras cosas, va a ser difícil que me haga entender porque va a parecer que estoy farfullando, ¿no? Entonces es difícil vocalizar de manera audible o entendible con la mascarilla puesta, ¿no? Ante todo, buenas tardes. Muchas gracias, por supuesto, por esta invitación. Y tengo que empezar, pues, casi desmintiendo algunas de las cosas que decía aquí agradablemente y muy amablemente la concejala, ¿no? Lo primero, que vamos a decir cosas muy interesantes. Yo no voy a decir ninguna cosa especialmente interesante. Yo creo que quien más tienen que aportar aquí son mis compañeros, sobre todo yo diría que Carmen, que es la que más ha trabajado sobre estos temas. Y yo pensando un poco qué es lo que yo podía aportar, así a modo de participación o de reflexión en esta mesa, pues me ocurrió plantear algunas cosas de la relación, algunos aspectos de la relación entre los historiadores y la memoria, ¿no? Es decir, qué papel cumplimos los historiadores y, de alguna manera, poner algunos ejemplos de cómo podemos cumplir ese papel en Asturias, ¿no? Mucho más allá de ello, ¿no? Y sí que voy a empezar impugnando, de alguna manera, amablemente también, el propio título de la mesa, ¿no? Recuperación de la memoria, por una razón que puede parecer doctrinal y muy teórica y muy abstracta, pero yo creo que es importante. Y es que, desde mi punto de vista, y no soy nada original en eso, la memoria no se recupera. O sea, la memoria se construye, ¿no? Hay una definición clásica de memoria que es el pasado presente, ¿no? Es decir, aquellos aspectos del pasado, es una forma simplificada de decirlo, aquellos aspectos del pasado que se consideran relevantes para el presente. Claro, ¿quién define lo que es relevante o no es relevante? Pues lo definen quienes constituyen una sociedad o los sectores que de alguna manera marcan la pauta de lo que esa sociedad debe demandar del conocimiento de la historia o las nociones, los conocimientos que conviene distribuir entre los individuos, entre los ciudadanos que forman parte de esa sociedad desde el punto de vista de las necesidades de identidad colectiva de esa sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, de alguna manera, por lo tanto, lo que hay son procesos de construcción de la memoria, que no son meramente artificiales, puesto que responden a procesos históricos anteriores, tienen que tener algún tipo de correspondencia, porque si no sería una memoria absolutamente falsaria, nadie le prestaría atención a ese tipo de cosas, pero que también responden a intereses políticos, culturales e ideológicos del presente, ¿no? Entonces la memoria, por eso está permanentemente en conflicto. Y no hay solamente una memoria, sino que hay muchas memorias en contradicción. La derecha de este país, por ejemplo, también tiene su memoria, tiene sus procesos de construcción de la memoria, ¿no? Y de alguna manera, desde el punto de vista formal, la memoria
que llamamos democrática, o que se ha dado en llamar democrática, y la memoria de la derecha conservadora de este país, que de alguna manera heredera de la memoria del franquismo, etcétera, etcétera, pues son parecidas desde el punto de vista formal, no desde el punto de vista, evidentemente, de los contenidos. Entonces, yo creo que más que de recuperación de la memoria, hay que hablar de construcción de la memoria. La segunda cosa es que no tiene que ser identificadas la memoria y la historia. Y yo creo que jugamos muchas veces con una cierta confusión. Una cosa es la memoria y otra cosa es la historia. No son disquisiciones doctrinales, es que luego esto yo creo que tiene, podemos discutirlo luego, pero tiene repercusiones prácticas si las confundimos, ¿no? Bueno, la memoria es fundamentalmente empática, identifica. Por eso cuando se habla de la memoria se hablan de homenajes, por ejemplo, ¿no? De museos, se habla de lugares de memoria, etcétera, etcétera, de conmemoraciones, mientras que cuando se habla de la historia se habla de la investigación, del conocimiento del pasado a través de una serie de mecanismos críticos. Un historiador, por ejemplo, no puede ponerse de parte, por así decirlo, de una sociedad cuando hace sus análisis históricos. De alguna manera tiene que intentar situarse, evidentemente, todos somos hijos de nuestro tiempo y estamos vinculados a nuestro contexto social, a nuestra clase, a nuestro grupo, a nuestro lugar de nacimiento, es decir, tenemos un montón de anclajes sociales que condicionan nuestra forma de escribir la historia. Pero la escritura de la historia tiene que intentar buscar la objetividad, mediante una serie de mecanismos que eliminen, en la medida de lo posible, esas influencias que estamos sufriendo del entorno que nos condiciona, ¿no? Entonces, la memoria, yo creo que no es por eso menos legítima que la historia, porque es fundamental para la existencia de las sociedades. Las sociedades necesitan identificarse, porque además la memoria está impregnada de valores, está impregnada de elementos que seleccionan unos aspectos de la realidad con respecto a otros. La historia no puede hacer eso, ¿no? Entonces, yo creo que conviene no confundir una cosa con otras, por algo que voy a decir luego, porque los historiadores lo único que podemos hacer es escribir historia y, sobre todo, que eso me parece importante, intentar que la memoria, sobre todo si se trata de una memoria positiva desde el punto de vista de que reivindica valores cívicos, democráticos, pues lo que se trata es de evitar que esa memoria sea especialmente falsaria. ¿Por qué? Porque las construcciones de memoria tienen siempre un peligro, que es el peligro de lo que podríamos llamar la mitogenia, ¿no? La creación de mitos, ¿no? La construcción de visiones idealizadas, por ejemplo, del pasado. Y si no somos capaces de disociar unos planos de otros, pues realmente estamos haciendo un flaco favor a la causa del avance, del progreso democrático, del cambio social, etcétera, etcétera, toda esa serie de valores que se asocian habitualmente a la memoria democrática. Por ejemplo, si nosotros escribimos la historia de la Segunda República, no podemos dar una visión idealizada de lo que fue la Segunda República, es decir, que fue una especie de paraíso, de armonía o cosas por el estilo, porque sabemos que no es así. Los historiadores lo sabemos y los ciudadanos que tengan unas cuantas lecturas también saben que no fue así. Pero, en cambio, podemos perfectamente reivindicar la memoria republicana desde el punto de vista de los valores que suponemos o que le atribuimos y que el análisis histórico tiene que avalar, evidentemente, de que fue así, a lo que representó el proyecto de cambio social y de modernización social y de justicia de la Segunda República. Entonces, yo puedo ser muy crítico con determinados aspectos históricos de lo que representó la Segunda República, pero al mismo tiempo puedo reivindicar de alguna manera esa memoria republicana. ¿Por qué? Porque la historia siempre es impura. Y, evidentemente, nos gustaría que el pasado estuviera hecho a la medida de nuestros deseos del presente, pero eso es absolutamente imposible. Entonces, lo que defendemos son valores, ejes, elementos fundamentales de ese pasado que nos interesa recuperar en el presente. Eso es la memoria, ese pasado presente, pero no es exactamente la historia. Entonces, a veces la confusión nos puede llevar a, bueno, pues, por ejemplo, a analizar el pasado con los ojos de la memoria exclusivamente. Entonces, yo creo que puede haber eso que se llama, a veces, que también podríamos discutirlo, el deber de memoria. Bueno, tiene sus argumentos, tiene sus pros y sus contras y demás. Pero creo que como ciudadanos también tenemos la obligación, y sobre todo si nos identificamos con ese concepto, con ese adjetivo de democrática en el sentido más amplio posible, que tenga que ver con procesos de desarrollo, de mayores libertades, de cambio social, etcétera, etcétera. Si nos identificamos con todo eso, nosotros tenemos que ser, digamos, capaces de aprender de la historia. Y, por lo tanto, junto con el deber de memoria, creo que tenemos de alguna manera también el deber de historia, el deber de intentar conocer los procesos del pasado. Porque si idealizamos ese pasado, al final estaremos equivocándonos. Si hacemos un diagnóstico histórico equivocado de lo que fue el pasado,
al final no estamos orientados para el futuro, ¿no? Es decir, como decía aquel cronista de la Comuna de París, ¿no? Me parece que era Lissagaray, el que construye falsos mapas de lo que fue el pasado, al final termina despistando a los que quieren construir el presente o avanzar hacia el futuro, ¿no? Es decir, por lo tanto, yo diría que junto con entre comillas, el deber de memoria, como ciudadanos conscientes, si nos consideramos como portadores y defensores de un proyecto democrático y avanzado para nuestro país, tenemos también que ser conscientes de que tenemos que construir una conciencia histórica del pasado, que va más allá de la memoria, que también tiene que incluir la memoria. Porque también creo que habría que distinguir algo que, por ejemplo, los historiadores del cine, de ficción, llaman lo que es la ficción verdadera y ficción falsa, dicen ellos, ¿no? Yo diría memoria verdadera y memoria falsa. Hay memorias que siempre son empáticas, siempre son identificativas, no son historia, evidentemente, son otra cosa, pero que pueden estar informadas por un, digamos, por un análisis histórico real, o realista y verosímil. Y otras memorias que son memorias absolutamente mitológicas. Creo que desde una perspectiva de la memoria democrática tenemos que huir en la medida de lo posible de las memorias mitologizadas. Es decir, tenemos que ser conscientes de que hay valores que están asociados a nuestra tradición histórica que queremos recuperar proyectándolos hacia el futuro, eso es nuestra memoria, es ese pasado presente, pero que también debemos ser conscientes de que esas memorias tienen que estar construidas no sobre el mito, sino sobre la realidad, ¿no? Eso se pueden poner muchos ejemplos, desde, por ejemplo, eliminar las exageraciones que muchas veces acompañan a los movimientos por la reivindicación de la llamada recuperación de la memoria, de mi juicio mal llamada recuperación de la memoria, ¿no? Que exageran, por ejemplo, temas como que tienen que ver con la represión, etcétera, etcétera, como si la represión no hubiera sido ya, franquista no hubiera sido ya lo suficientemente intensa y fuerte como para tener que exagerarla, ¿no? Bueno, pues tenemos que ser escrupulosos en ese sentido, incluso desde movimientos de entre comillas, recuperación de la memoria, aunque no sea con un estudio, aunque no se trate de estudios estrictamente históricos, porque en definitiva eso también contribuye al prestigio de nuestra causa. Si nosotros creamos una memoria falsada y mitologizada, pues estamos haciendo un flaco favor al papel y la función de aliento, de identificación, pero también de avance hacia el futuro que significa la memoria. ¿Cuál es el papel de los historiadores para ir avanzando y casi ya terminando, dejar a mis compañeros que son los que seguramente tienen cosas más interesantes que decir? ¿Cuál es el papel de los historiadores en el caso de la memoria? Pues yo diría que nosotros como historiadores la única o la gran función que tenemos es, lo decía un colega francés, Prost, decía, los historiadores lo que tenemos que hacer es transformar en historia la demanda de memoria. Es decir, la demanda de memoria tiene que ver con los sentimientos, los valores, las aspiraciones de una sociedad en relación con lo que representa su tradición, su pasado, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer los historiadores? ¿Hacer memoria? No, nosotros no hacemos memoria, nosotros hacemos historia. Y esa historia, en todo caso, sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que responde a unas demandas sociales. Y en función de esas demandas, nosotros lo que tenemos que hacer es transformar en visión crítica del pasado esas reconstrucciones del pasado. A partir de ahí, yo creo que el papel de los historiadores ya deja paso al de los ciudadanos. O sea, nosotros no tenemos que decidir cuál es, como historiadores, cuál es la parte del pasado que es relevante para el presente y para el futuro. Eso es una decisión social. Y, de hecho, se desarrollan marcos sociales e institucionales, ¿no? Por poner algunos ejemplos, en la Universidad de Oviedo. Bueno, pues en la Universidad de Oviedo y en el ámbito de la historia contemporánea, resulta que estoy, yo creo que por primera vez casi con dos colegas aquí al lado, que solemos hablar en el bar, pero no en una mesa redonda los tres juntos, ¿no? Es una situación un poco insólita, extraña. Bueno, pues por ejemplo en la Universidad de Oviedo, ¿qué es lo que hemos hecho en relación con los temas de la memoria democrática? Bueno, pues fundamentalmente actuar como expertos o como informadores de una cierta demanda social que viene de los movimientos sociales, que viene de las instituciones. El trabajo más importante, evidentemente, es el que ha hecho el grupo de Carmen, pero es un trabajo eminentemente histórico. O sea, lo que han hecho ellos es una reconstrucción minuciosa de la represión y de las víctimas de la guerra civil, además, incluso de las víctimas en los dos bandos y en las dos retaguardias, ¿no? Lo cual subraya mucho más el carácter histórico de ese trabajo. No es un trabajo parcial, es un trabajo que busca rescatar con documentación rigurosa lo que representó la represión en los bandos. A partir de ahí, ¿qué puede significar eso para la construcción de la memoria? Bueno, pues ahí queda ese material. Y luego la sociedad o los proyectos sociales de carácter democrático que quieran recuperar esos valores puede utilizar ese material. Pero no es Carmen la que debe definir las prioridades
afortunadamente los historiadores no tenemos que tomar decisiones, sino que es una decisión social. Luego nos podemos convertir en militantes de la memoria, pero ya es otra cosa, podemos serlo también, pero por otra parte somos historiadores. Otro tipo de trabajo que hemos hecho también, por ejemplo, en la propia universidad, hicimos un trabajo para depurar los restos franquistas de los edificios y de la infraestructura de la universidad y demás, ¿no? Por cierto, que está todavía pendiente y se ha paralizado porque las cosas en Palacio van despacio y en la universidad van casi a ritmo de tortuga, ¿no? Pero se hizo un estudio donde se mostraba la presencia de esos rasgos, de esos elementos, ¿no? Donde se contextualizaba y donde se hacían una serie de valoraciones acerca de la pertinencia o no, por ejemplo, de erradicarlos o de mantenerlos, porque la ley de memoria vigente hasta ahora, la famosa ley Zapatero y demás, pues establecía que, por ejemplo, los restos franquistas de especial valor artístico, que tuvieran algún tipo de valor artístico, no debían ser eliminados, sino que de alguna manera podían ser señalizados, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros hicimos un estudio, un trabajo acerca de lo que pensábamos que había que erradicar, porque era erradicable y no se perdía desde el punto de vista artístico absolutamente nada, y los otros restos que quizás no conviene eliminarlos, pero hay que señalizarlos, hay que hacer pedagogía. Eso es, en definitiva, lo más importante de la memoria. No tanto eliminar restos del pasado, sino sobre todo hacer pedagogía de lo que representó eso. Informar a la ciudadanía, en ese sentido, de lo que fueron, de por qué están ahí esos restos, cuál es el sentido que tienen y el valor pedagógico que tiene esa señalización, esa explicación, ¿no? ¿Quién va a decidir en última instancia? Pues va a decidir la universidad, a través de sus órganos representativos. Volvemos otra vez a lo mismo, los historiadores no tomamos esas decisiones. Intentamos proporcionar historia que sirva de referente o de elemento para la construcción de la memoria. Y un tercer ejemplo, más negativo, que quería mencionar, es el último episodio en torno al cambio de nombre de las calles de Oviedo, del callejero de Oviedo. Como saben, pues el Ayuntamiento de Oviedo, el ayuntamiento actual de la derecha sectaria en Oviedo, porque no me atrevo a calificarla de otra manera distinta, es un puntal de defensa del mantenimiento de las viejas, ha sido un puntal en la defensa del mantenimiento de los viejos nombres franquistas del callejero. Entonces, en aplicación de la Ley de Memoria del Principado de Asturias, a la universidad se nos pidió un informe, y la universidad lo remitió al área de Historia Contemporánea, en el que estamos nosotros tres, un informe sobre el origen de los nombres del callejero de Oviedo, que tenían resonancias franquistas, no de todos los nombres, evidentemente, que tenían resonancias franquistas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues nosotros hicimos un informe explicando de dónde procedían el nombre de esas calles, ni más ni menos. Incluso en la parte de las propuestas éramos bastante cautelosos. Dijimos, bueno, es una decisión que tiene que tomar. Nosotros explicamos lo que hay. Reconstruimos ese origen de los nombres de las calles, lo contextualizamos, que no solamente se trata de saber cuál es el referente, sino por qué se crearon, cuál es el contexto, cuál es el momento en el que se crean, qué sentido tienen desde el punto de vista de la propaganda del régimen, por ejemplo, de la definición de una serie de valores del régimen, esos nombres, y eso va a parar al Principado de Asturias. Pues, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido fundamentalmente que el Ayuntamiento de Oviedo, es decir, la sociedad responsable de cambiar o no cambiar esos nombres, que nos guste o no nos guste, en este caso concreto, desde el punto de vista institucional, está hegemonizada por unas fuerzas políticas que son absolutamente hostiles a la construcción de esto que llamamos la memoria democrática, y lo que ha hecho el Ayuntamiento de Oviedo es recusar ese informe, o sea, reconocer que no tiene más remedio desde el punto de vista legal que cambiar algunos de los nombres franquistas, pero proceder a una serie de, yo llamaría fraudes de ley y de trucos o de mecanismos para obviar el cumplimiento de esta sentencia y el informe histórico que lo acompañaba. Por supuesto, lo primero que dijeron en el Ayuntamiento de Oviedo es que los historiadores éramos falsarios porque éramos de izquierdas. Entonces, como la derecha es objetiva en sus juicios, mientras que los que somos de izquierdas, o estamos considerados como tales, somos falsarios casi por naturaleza, pues en definitiva, ¿qué se puede esperar de alguien que es de izquierda a la hora de hacer una valoración de ese tipo? Bueno, pues que arrime las su sardina, evidentemente, ¿no? Entonces, este procedimiento de matar al mensajero significa que lo que tú digas es siempre malintencionado y, por supuesto, sesgado porque eres de izquierdas, mientras que la derecha lo que defiende son valores y méritos para poner los nombres de las calles. Y lo que ha hecho, fundamentalmente, por si no siguen los presentes aquí, el Ayuntamiento de Oviedo, pues es proceder a cambios con un sentido del humor muy peculiar, que seguramente les hará solamente gracia a ellos, ¿no? Como cambiar el nombre de Calvo Sotelo por el nombre de Calvo Sotelo, ¿no? El primer Calvo Sotelo era José Calvo Sotelo, el protomártir de la Cruzada. Era un nombre de claras resonancias franquistas. Pues entonces le han puesto
a esa calle el nombre de Leopoldo Calvo Sotelo, presidente. Entonces, la bromita consiste fundamentalmente en que la gente va a seguir hablando de la calle Calvo Sotelo. Claro, la gente no va a decir, ¿vas a la calle Leopoldo Calvo Sotelo? La gente dirá, vamos a la calle Calvo Sotelo, seguirán hablando de la calle Calvo Sotelo. O cambiar el nombre de Maestras de la República por Maestros Nacionales, jugando de una forma también con dudoso sentido del humor del término nacional, que podemos entenderlo como representativo de la nación, el maestro nacional, los maestros nacionales todos sabemos lo que eran, pero claro, son maestros nacionales en contraposición a maestras republicanas, los nacionales, los republicanos. Es decir, mecanismos de ese tipo. Y el resto, que es también tremendamente significativo acerca de la memoria, es también bien conocido. Sustituir nombres de mujeres por nombres de varones, por un lado, pero también, que eso quizás ha pasado más desapercibido, pero no es menos significativo, ha cambiado los nombres que se le habían puesto en la época del gobierno tripartito de izquierdas anteriores, los han cambiado por otro tipo de nombres. ¿Y cuáles son los personajes a los que la derecha homenajea? Que ellos dicen que solamente homenajean a los que tienen méritos. Han cambiado los nombres a los que tienen méritos. Son empresarios y clérigos, fundamentalmente. Varones, empresarios y clérigos. Claro, nos damos cuenta de hasta qué punto los nombres de las calles no son algo irrelevante. Si la derecha homenajea a empresarios y homenajea a clérigos, es porque representan sus valores. Y si intenta mantener contra capa y espada los nombres franquistas, es porque de alguna manera se consideran herederos, aunque intenten distanciarse por razones de imagen hasta cierto punto, pero se consideran herederos de aquella tradición, ¿no? E incluso, luego aportan algunos otros elementos que de alguna manera tienden a oscurecer esta tendencia a eliminar del callejero de Oviedo todo lo que tenga que ver con valores de la izquierda. Pero por otra parte, por ejemplo, una de las cosas que han hecho también es eliminar el nombre de Indalecio Prieto. O sea, pueden poner nombre de presidente Calvo Sotelo, un político, ¿quién lo va a cuestionar? Pero claro, Indalecio Prieto no, porque Indalecio Prieto es un personaje de la izquierda. Utilizan luego el argumento de que si tuvo la revolución del 34, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, vemos cómo la decisión finalmente es una decisión política. Y por lo tanto, la batalla de la memoria, y termino ya, sé que estoy diciendo cosas bastante irrelevantes y muy conocidas, pero la batalla de la memoria es una batalla que tiene que dar la sociedad civil organizada y las instituciones impulsoras, evidentemente, de ese deseo, de ese anhelo compartido o colectivo de la sociedad civil. Porque los historiadores lo único que vamos es aportar nuestra visión crítica del pasado y elementos que sirvan para la construcción de una memoria, que sea lo menos falsaria posible, que sea lo menos mitológica posible y que responda a unos valores que en última instancia los historiadores simplemente no definimos, ni tenemos en cuenta, sino que somos pura y simplemente analistas más o menos críticos del pasado. Dicho esto, y siendo muy crítico con las confusiones entre historia y memoria que a veces practicamos de manera excesiva, yo creo que la construcción de la llamada memoria democrática es una política absolutamente fundamental. Todas las sociedades, todos los colectivos humanos tienen, o es conveniente que tengan, de alguna manera siempre tienen una visión compartida del pasado. Y es bueno que esa visión compartida del pasado sea alimentada mediante políticas públicas, entre otras las reformas y los cambios en la enseñanza, la difusión de esa historia a los escolares, etcétera, etcétera, que recuerden no los valores antidemocráticos de esta sociedad, sino precisamente los valores de aquellos momentos históricos, que recuperen los valores de aquellos momentos históricos en los que se intentó construir una nación más democrática, más próspera, más igualitaria, etcétera, etcétera. Y bueno, es un poco lo que quería decir por mi parte sobre este tema. Luego en el debate pues, es el de... Bueno, buenas tardes. Decía Paco Erice que en realidad posiblemente es la primera vez que estamos juntos en una misma mesa los tres y no deja de ser llamativo. En la visión de quienes hicieron la refutación del informe sobre las calles de Oviedo, tal parecía que formábamos parte de alguna secta o sociedad semisecreta, pero resulta que no, que incluso en el bar hablamos poco de estas cosas, ¿no? Y en escenarios públicos rara vez nos coordinamos tanto. Yo me había planteado
hacer algunos apuntes sobre qué hacemos en el área de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo sobre estos temas. Qué llevamos hecho, qué no llevamos hecho y quizá deberíamos, y qué nos deberíamos de plantear o qué función deberíamos de cumplir. Llevamos hecho, y no me corresponde a mí contarlo, la base de datos y el mapa de fosas del equipo coordinado por Carmen García, que significa que donde no había nada investigado sobre estos temas realmente, ahora hay una base de datos del orden de 27.000 nombres de personas que murieron en las circunstancias que hayan sido, en la guerra o fruto de la represión de posguerra. También nación de guerra, no solo fruto de la represión. Y un mapa de fosas que cartografía, seguramente no la totalidad, porque ni la base de datos ni el mapa de fosas pueden llegar a ser jamás exhaustivos ni perfectos, pero la gran mayoría de las fosas que pueblan la geografía asturiana. Estas son dos herramientas que tienen que quedar ahí para el futuro y que deberían de dar pie a futuras investigaciones que nosotros a lo mejor ni vemos, pero habrá otras generaciones que vengan detrás y que vayan a tener esa herramienta que hasta ahora no existía. Hacemos reflexión teórica, como se puede ver de la intervención de Erice anterior y del libro que la concejala mencionaba como parte de su currículum, ¿no? Fundamentalmente, Paco tiene una reflexión hecha sobre estos procesos de memoria colectiva y de memoria democrática. Investigamos cada uno de nosotros en temas que tienen que ver con la represión, con la resistencia a la dictadura, con el movimiento obrero o con otros asuntos que guardan relación con esto, y recogemos testimonios orales, que es la parte que me compete más porque, como se dijo también en la presentación, yo soy el responsable del archivo de fuentes orales para la historia social de Asturias. Y dentro de ese archivo, la serie que más directamente afecta a esta materia es la de Voces del Pasado, en torno a 2 centenares y medio de testimonios recogidos a lo largo y ancho de la geografía asturiana de personas que narran en primera persona su vivencia, su memoria de la represión, de la violencia política, de la tortura, del asesinato, de las fosas, en general, la represión del periodo de la guerra y de la dictadura. Una parte de esas entrevistas, una parte específica que fue generada, digamos, en paralelo, no exactamente. La mayoría de las entrevistas de Voces del Pasado fueron generadas al calor de la base de datos y del mapa de fosas, porque a la par que documentábamos esos hechos, íbamos entrevistando gente en distintos sitios. Con una génesis diferente nos planteamos también documentar la tortura y la recogida de testimonios de torturados, de testimonios en primera persona de torturados, dio lugar a una unidad didáctica que en un formato obsoleto como es el de un CD-ROM traje ejemplares para quien lo quiera, porque barrunto que la mayor parte de los presentes son docentes y por lo tanto podría tener alguna utilidad. En cualquier caso queda a vuestra disposición. Varias piezas audiovisuales, no sé si llamarlo documentales, no quedamos satisfechos con el resultado de ninguno, pero hicimos varias piezas de distinta duración con esas voces. Están en camino una serie de podcasts que también esperamos que estén disponibles para usos tanto divulgativos como didácticos, como pedagógicos. Y lo que al final probablemente es lo más importante, en lo que más realizamos una aportación sustancial, 22 testimonios consultables en el archivo. 22 testimonios que duran entre 45-50 minutos los más cortos y 2 horas quizá los más largos, en los que hay testimonios de tortura que abarcan un arco cronológico que va desde el año 38 hasta el año 80. Y luego comento esto del año 80. También como fruto indirecto de esta labor hay varias biografías que, aunque no hayan sido generadas directamente por nosotros, sí tienen como base nuestras historias de vida o nuestros testimonios orales y que, por lo tanto, digamos, deben al archivo de fuentes orales y a esta serie de testimonios una parte de su existencia, ¿no? Con
con esta recogida de testimonios entendemos que probablemente en algunas ocasiones hacemos efectivo eso que los psiquiatras llaman el valor terapéutico, el poder terapéutico de la palabra, porque entrevistamos a gente que ya había sido entrevistada, que ya había prestado testimonio. Seguramente la mayoría de los presentes habrán oído alguna vez a Anita contar cómo fue torturada o rapada en la huelga minera del 63, pero la mayoría de la gente que nosotros entrevistamos no había hablado nunca, no había prestado testimonio de esto nunca. Algunas de esas personas ni siquiera en el ámbito familiar, ni siquiera a sus propios familiares o a sus propios hijos. Recogimos esos testimonios y con eso creemos que cumplimos un deber seguramente ético, ¿no? Que ayudamos a restituir la memoria de las víctimas y que aportamos algo que difícilmente, por no decir que sería imposible, difícilmente podría ser acreditado de otra manera. La tortura es un buen ejemplo, la represión en general deja un rastro escrito muy incompleto y muy falsario, ¿no? Pero en cambio los testimonios tienen una potencia innegable. Y esos 22 testimonios van a acreditar para los restos una forma de ejercer la represión, distintas formas en distintos momentos y con distintos víctimas y victimarios, ¿no? Que va a hacer mucho más difícil cualquier tipo de negacionismo. Por lo tanto, para nosotros, en el archivo, el que los testimonios sean consultables desde el primer momento y a ser posible de forma íntegra, salvo que la persona afectada ponga alguna restricción o imponga alguna condición, que puedan ser consultados por cualquiera, es fundamental. Y eso permite tanto usos de investigación como usos de divulgación, de aprovechamiento para incluso piezas de ficción, de carácter audiovisual, para la literatura o para los medios de comunicación. Y en general están abiertos también al público en general. Nos tiene ocurrido que algunos familiares llegan y solicitan la entrevista de sus padres o de sus abuelos que están allí depositadas y que ya no están con ellos, ¿no? Y que consiguen rescatar ese testimonio de aquella persona, de aquella abuela o de aquella madre a la que igual no habían escuchado tanto en vida o que simplemente ya no tienen y que probablemente nosotros hayamos recogido una versión distinta o un relato distinto del que formaba parte del acervo familiar. Dejé antes un cabo suelto cuando dije que, por ejemplo, en los testimonios de tortura abarcan hasta el año 80, porque ahí, en algún momento del proceso, nos enfrentamos a una especie de dilema ético, que era el riesgo de que documentar la tortura durante la dictadura franquista y dar por cerrada la tortura, dar por sentado que la tortura se acabó en el momento que se acabó la dictadura y empezó la democracia, podía convertirnos en cómplices de un cierto encubrimiento. Es decir, nosotros teníamos constancia de que en democracia también se había torturado y nos pareció que había que documentar eso, porque dar la sensación de que la tortura es exclusivamente y privativa de la dictadura podía contribuir a que la democracia... entendemos que la higiene democrática pasa por depurar esas conductas que se pueden dar también en democracia. Y por lo tanto tenemos 3 testimonios que son posteriores, no solo posteriores a la muerte de Franco, sino posteriores a la Constitución y que no son de los más livianos en cuanto a tortura. Es decir, que lo que podría ser nuestro propósito militante más obvio, que es denunciar el carácter represivo de la dictadura, se encontró también con el riesgo de que esa denuncia acabase siendo, digamos, encubridora de otros problemas que la democracia arrastra. ¿Qué es, a mi juicio, no es algo que haya consensuado con mis compañeros, pero cuáles son nuestras carencias como área de conocimiento de la Universidad de Oviedo en esta materia de memoria democrática? Bueno, pues por una parte me parece que nos estamos regenerando poco, estamos incorporando a poca gente nueva y a poca gente joven a estas cosas. Tenemos, se ve, un atractivo muy limitado y muy discutible. Este año, en
la presentación del máster ante los alumnos del máster de Historia y Análisis Sociocultural, personalmente lancé una propuesta de investigar en estos temas que no obtuvo ninguna respuesta. Pero es que, en general, si miramos a los años precedentes, mi sensación como balance es que hay muy escasos trabajos que sean realmente de calidad. No sé si hay muchos trabajos sobre esto, me parece que no muchos, pero los que hay tienen muchas veces una debilidad que tiene que ver con lo que Erice decía. Es decir, hay pobres letanías militantes disfrazadas de trabajos de investigación, en las que digamos, la voluntad está por encima de la capacidad o el método. Y, por lo tanto, difícilmente ese puede ser el relevo que continúe o que ensanche la labor que hacemos. El resultado de esto es que realmente yo diría que no consolidamos un equipo de trabajo, no somos capaces de crear cuerpo, de crear músculo de trabajo en este sentido. Y yo creo que otra debilidad que nos afecta es que tampoco nos hacemos presentes fuera de Asturias, que tenemos muy poca capacidad. Pasa como la sidra, esta leyenda de que cuando pasa de Pajares ya no sabe igual, pues nosotros pasamos muy poco de Pajares, ¿no? Eso pasaba antes de todos estos proyectos que acabo de mencionar, tanto el archivo de fuentes orales como el de la base de datos y el mapa de fosas son de este siglo, son del siglo XXI. A finales del siglo XX, en el año 99, Santos Juliá coordinó un libro sobre víctimas de la guerra civil que ofrecía un balance de toda España, y Asturias no tenía más reflejo que algunas intuiciones no muy desenfocadas o no muy desencaminadas, pero intuiciones puramente que habían sido formuladas 20 años antes por algún historiador o incluso ni siquiera propiamente historiador, aunque escribiendo sobre temas de historia. Y eso era todo lo que Asturias aportaba en esa visión de conjunto de lo que había sido las víctimas de la guerra civil en Asturias. Yo no sé si ahora, que sabemos mucho más, sin duda, somos más visibles fuera, pero tengo dudas, ¿no? En todo caso, a día de hoy no existe una monografía ni una obra colectiva que dé un balance y una visión general de estos asuntos en el caso de Asturias, no solo de la guerra, sino de la guerra y de la dictadura y de las muchas vertientes que la represión y la violencia política tiene, que incluye la represión sexuada, la represión contra las orientaciones sexuales no heteronormativas, o llamémoslo como queramos, las incautaciones y la represión económica, la represión religiosa, el control de las costumbres y el control social y muchos otros aspectos que no son solo las fosas, los muertos o las víctimas. No tenemos tampoco un trabajo sobre los procesados del Tribunal de Orden Público, aunque personalmente yo colaboré en que se editara una base de datos de los procesados del Tribunal de Orden Público en toda España, y eso obviamente incluye a varios miles de asturianos. Pero no hay ningún trabajo que haya dado continuidad a eso, simplemente analizando quiénes en Asturias fueron puestos a disposición del Tribunal de Orden Público y por qué y de qué manera, ¿no? Yo creo que tampoco tenemos una relación ni fluida ni frecuente con enseñanza media. Lo digo aquí porque ya barruntaba que iba a haber profesorado de enseñanza media y, por lo tanto, me parece que es el sitio para decirlo, ¿no? Me parece que nuestras tareas deberían de ir por el camino de configurar. Nosotros configuramos un espacio que es afín, pero que es de naturaleza muy diferente al del movimiento memorialista. Y es de naturaleza muy diferente porque nuestros cometidos tienen que ser otros y nuestros métodos también tienen que ser otros. Y, por lo tanto, también nuestro lenguaje muchas veces, ¿no? Y nos complementamos de alguna manera. Nosotros tenemos la obligación de configurar conocimiento riguroso, y ese conocimiento es susceptible de ser aprovechado por la sociedad en su conjunto y por el movimiento memorialista, por supuesto. El movimiento memorialista a veces es de inestimable ayuda, es decir, que cuando documentábamos fosas o cuando localizábamos víctimas, muchas veces estas asociaciones tienen un conocimiento, especialmente cuando operan en un territorio concreto que nosotros no tenemos, y por lo tanto son un contacto valioso, pero somos, digamos, espacios muy diferentes en muchos sentidos.
A nosotros nos corresponde establecer los hechos, rescatar la verdad, imprimir rigor a esto y aplicar método científico y método de investigación. El movimiento memorialista no tiene por qué hacer nada de todo esto, no es su papel, ¿no? Nos corresponde también reflexionar y establecer líneas de trabajo y no sé si somos especialmente capaces de divulgar, pero me parece que no, que a veces tenemos poca capacidad para trascender a la sociedad, para exponer lo que hacemos y para comunicarlo. Y comunicarlo a veces significa también descender a otros lenguajes. Digo descender no porque eso tenga nada de peyorativo, sino porque digamos, los códigos de la investigación académica son unos y los de la divulgación son otros, y la divulgación que tiene el respaldo del rigor y de la investigación es absolutamente indispensable. Tendríamos, por lo tanto, que abrirnos seguramente más a la sociedad y a la comunidad educativa y ofrecer resultados inmateriales en mayor medida de la que lo hacemos. En cualquier caso, esto es lo que hay. Un archivo oral, una base de datos, un mapa de fosas y la voluntad de seguir trabajando. Y nada más por mi parte. Muchas gracias. Bueno, pues me parece que ahora me toca a mí. Me quito la mascarilla para que se me escuche, para que se me oiga mejor. Estoy totalmente de acuerdo con lo que están planteando mis compañeros y desde luego sí soy consciente de las carencias de... ¿Más fuerte? Va más cerca del micrófono, ¿así? Vale, estupendo. Pero claro, es que decía Rubén que no creamos equipo. Claro, es que el problema está, no es que creamos equipo, es que el equipo que yo tenía ha desaparecido desde hace ya un montón de años. Es decir, yo sigo trabajando en la base de datos, pero yo sigo trabajando en la base de datos yo personalmente. No hay equipo, no hay personas, no hay financiación, no hay nada. Entonces, en ese sentido, es verdad que no creamos equipo, pero también es verdad que, pese a todo, las condiciones para formalizar equipos, como se hicieron en otras universidades, no las tenemos aquí ni las tuvimos nunca. ¿De acuerdo? Bueno, yo voy a empezar, voy a hablar un poco de lo que supongo que esperáis que hable, que es de la investigación que es, bueno, el mapa de fosas, la base de datos de las víctimas mortales de la represión, de la guerra civil y de la represión franquista en Asturias. Podría decir que en alguna medida lo que comentaba antes Rubén del libro de Santos Julián, coordinado por Santos Julián, lo poco que dijeron de Asturias se lo había pasado yo a través de la bibliografía parcial que había. Entonces, no solo inventaron, es decir, pero eran estudios muy fragmentarios. Era la fosa común de Oviedo, era el libro de Enriqueta Ortega, era 4 cositas. O sea, lo poco que se había investigado era un artículo mío de los años 90, era el libro de Félix Espejo sobre la represión en Pola de Lena. Es decir, había cosas, pero no, sueltas. Evidentemente, lo que sí se había refutado ya en el siglo pasado, en el siglo XX, lo había refutado yo de una manera muy clara y muy contundente, es que las cifras exactas de la guerra civil que daba el historiador militar Salazar Larrazábal, que hablaba de una equiparación entre la represión republicana y la represión franquista, situando en torno a 2000 y poco las dos, atinó perfectamente en la represión republicana, esas son unas cifras bastante adecuadas, pero desde luego en la represión franquista no es que se quedara corto, es que se quedaba corto para Oviedo, para la ciudad de Oviedo, para el municipio de Oviedo. Entonces, eso sí ya estaba demostrado en el siglo pasado. Evidentemente, el estudio de esta base de datos es verdad que en la transición y en los años posteriores a la transición sí había personas muy interesadas en la recuperación de las víctimas, en sacar a flote toda esa oscuridad de la represión más brutal, la represión mortal, y en ese sentido había gente muy interesada en ello y de hecho se publicaron varias obras, pero de una manera autopublicadas muchas veces,
O, por ejemplo, el libro de la fosa común del cementerio de Oviedo, auspiciado por la Asociación de Viudas de la Guerra y de la República y de la Guerra, que me encargaron la investigación a mí, pero en todo caso no tuvieron, en esos años había emprendedores de la memoria, como decimos ahora, pero eran unos pocos y eran unas personas que no tenían mayor eco, no tenían eco en la sociedad. En ese sentido, es verdad que hasta finales del siglo XX, muy final del siglo XX, se habían hecho investigaciones parciales, locales, muchas veces, como digo, no por historiadores, sino por gente que trabajaba en esa materia porque era su vida, era prácticamente la misión de su vida. Estoy pensando en la represión en La Rioja o en algunos otros lugares que eran listados enteros, pero documentados y con fuentes y demás. Pero bueno, como digo, no había eco social, eso es así. Es verdad que empezó a resurgir el tema con mucha fuerza a final del siglo y sobre todo pues, a la altura del año 2000 más o menos, con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y las exhumaciones de Priaranza del Bierzo. Ahí empezó a tener un eco cada vez mayor. Y además empezó a ser un asunto político, es decir, empezó a estar la represión franquista y la condena de la dictadura en la agenda política, de los partidos de izquierda. Porque es verdad también que hasta entonces los partidos de izquierda, incluyendo Partido Socialista y Partido Comunista, habían hecho caso omiso absolutamente a ese tema. Le habían cerrado ese tema de una forma absoluta. No se había hecho nada. Bueno, los socialistas todavía homenajeaban de vez en cuando a algún histórico, pero los comunistas ni eso. Y eran los que tenían una represión mucho más cruenta y muchos veteranos que se sintieron, bueno, efectivamente desguarnecidos. Bien, en cualquier caso, a la altura del año 2000 es verdad que, como digo, empieza a surgir ese tema, se habla de los nietos, bueno, son teorías que, bueno, no vamos a entrar en ello, si acaso después en el debate lo hablamos. Y empezó a tener un espacio en la agenda política. Esto es fundamental, porque los partidos de la izquierda, incluido el PSOE y, por supuesto, el PC, bueno, ya Izquierda Unida y toda la izquierda, a la izquierda del PSOE, empezó a ocuparse y a preocuparse de estos temas y empezó a salir a la palestra en el Congreso, en la prensa, etcétera, etcétera. Y a partir de entonces es verdad, es cierto, que se me encarga una investigación por parte del Principado, eso es así, por parte del Principado de Asturias, una investigación para identificar las fosas comunes. Identificar las fosas comunes, pero yo tengo la idea, quizás un poco sesgada, pero tengo la idea de que a la presidencia, al gobierno del Principado, que era socialista, le estaban dando mucho la tabarra unos cuantos viejitos, y cada uno con una postura diferente. Unos querían exhumar, otros decían que si se exhumaban sacaban el naranjero. Había posturas muy dispares entre los pocos que estaban, eso sí, dando todo el día la tabarra al Principado, a distintas consejerías del Principado. Y yo creo que el gobierno lo que dijo, bueno, pues que la universidad investigue eso, que ubique las fosas comunes, que localice las fosas comunes y después ya veremos. De momento ganamos tiempo. Yo creo que esa es la intención, porque se firmó el convenio en el verano de 2003, hubo elecciones autonómicas, cambió el gobierno, cambiaron los consejeros y entró Izquierda Unida. Fue el primer gobierno de coalición, PSOE Izquierda Unida. Y entonces el convenio se firmó, pero era un convenio vacío. Era un convenio que no tenía financiación, no tenía presupuesto, no tenía nada. Entonces no dejó de ser pues, una foto en la prensa y una idea que no iba más allá. A partir de la entrada de Izquierda Unida en el Gobierno, yo tengo que decirlo así, a partir de la entrada de Izquierda Unida en el Gobierno, yo me puse en contacto con la Consejería de Vivienda y de Bienestar, Vivienda y Asuntos Sociales. Fijaros que era la Consejería de Izquierda Unida la que era esa denominación.
Y efectivamente empezamos a poner en marcha el proyecto. Y empezamos a poner en marcha el proyecto pues, con muy escasos medios, con un equipo que eran 2 chicos, 2 jóvenes que cobraban, era una beca, eran 100.000 pesetas al mes durante 11 meses, vacaciones no se entiende que no tenían derecho a ellas. Pero en todo caso es verdad que el convenio se fue renovando y mejorando. Y fuimos creando un equipo en el que se sumaron ya más gente, es un equipo en el que participaron varias personas en distintos momentos, pero hubo cierta continuidad, con discontinuidades, pero cierta continuidad en el proyecto de elaborar el mapa de fosas. Yo, desde el primer momento, me planteé que el mapa de fosas es importante, pero que había que hacer también, la base de datos no estaba contemplada, había que hacer también una cuantificación rigurosa, exhaustiva, de las muertes violentas provocadas por la guerra civil, desde el 19 de julio en adelante. Y entonces, en paralelo, van los 2 proyectos, van las 2 cuestiones y la misma gente hace las mismas cosas, hace las 2 cosas, y aparte de las entrevistas a testimonios orales. Entonces el trabajo fue un trabajo, yo tengo que decir que los investigadores que trabajaron en este proyecto, Pedro Luis Alonso García, Gustavo Álvarez Rico, Amaya Caunedo, Irene Díaz, en otro periodo Claudia Cabrero y en la última etapa Paloma García, como archivera y como autora de la forma que tiene ahora la base de datos y además como trabajadora infatigable también en esto, pero en todo caso, como decía, estos investigadores pusieron el alma en la investigación, evidentemente. Nos pateamos archivos, para empezar, la base de datos tiene como origen los registros civiles, los libros de difuntos de los registros civiles. Y empezamos a mirar desde el 19 de julio, muertes violentas, desde el 19 de julio del 36 hasta el 2010. ¿Por qué? Porque hubo muchas inscripciones fuera de plazo. Hubo muchas inscripciones, sobre todo en el comienzo de la transición, cuando las viudas de la República, las viudas empezaron a pelear por sus deudos, por sus muertos, por sus pensiones, por sus derechos. Entonces, en ese sentido, claro, hubo un montón de nombres que se inscribieron. Desde luego, hay goteo de inscripciones en los años 40, 50, 60, 70, y desde luego hay un volumen importante de inscripciones en los años 78, 79, 80, porque hubo una serie de ayudas del gobierno, de los distintos gobiernos ya de UCD, no del PSOE, de UCD, pero bueno, con la colaboración de todos, ayudas por muertos, es decir, una indemnización por muerto. Y entonces, claro, en el caso de los consejos de guerra, la represión reglada, la represión regular, diríamos, la represión con consejo de guerra y sentencia de muerte y ejecución de la sentencia, hay documentación, está todo documentado. El problema era la represión irregular, lo que llamamos los paseos. Es decir, los que salieron de casa o desaparecieron de su casa o fueron a buscarlos a su casa para llevarlos detenidos y a los 4 días o a los 5 días o a esa misma noche los matan y no hay fuente alguna, no hay documentación alguna que permita recuperar esos asesinatos, ¿no? Esos asesinatos más alevosos todavía que los derivados de un consejo de guerra, ¿no? Es verdad que también que en esa época se empezó a organizar de una forma sistemática los archivos militares, justamente para dar cuenta de las personas que fueron ejecutadas y, por tanto, darles una certificación de que su marido, su hijo quien fuera, fue ejecutado en cumplimiento de sentencia. Entonces, ahí también hubo una importante organización de los archivos, que eso también es una cuestión, así como el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, que tiene unas fuentes también muy importantes para el estudio de las muertes de la Guerra Civil. Y otros archivos militares, otros archivos históricos provinciales y demás. A partir del registro civil, sí que puedo decir que hay 27.160 y tantas personas inscritas en la base de datos con nombre y apellido. Hombre, evidentemente, la mayor parte, más de 15.000, son muertos en combate, lógicamente.
Después está también contabilizadas las víctimas civiles, que son más de 1000, que son también un número bastante abultado en el año y pico que duró la guerra en Asturias. Tenemos también la represión republicana, tanto las ejecuciones con el Tribunal Popular como los paseos, las sacas, lo que se llamaba las sacas. Eso está prácticamente hecho, terminado, completo. Son 55, me parece, muertos después de sentencia del Tribunal Popular, y hay en torno a los 2000 que son paseos y sacas a lo largo de la época república, a lo largo de la Asturias, la Asturias leal, ¿no? Y en el caso de la represión franquista, analizamos también la represión durante la guerra y la represión de la posguerra, lógicamente. Entonces, en total, podemos hablar de que hay más de 7.000 y pico, tengo las cifras, pero bueno, no es menester, 7.000 largos víctimas de la represión franquista durante y después de la guerra, contemplando la represión regular y la represión irregular. Yo sé que las cifras no son definitivas y sé que habrá muertos que nunca fueron anotados en un registro, que no quedó restos de familia o amigos o conocidos porque los restantes marcharon al exilio o lo que fuere. Sé que esas cifras no son definitivas y, de hecho, cada día yo cualquier cosa que leo, memorias inéditas, entrevistas, cualquier fuente de información, estoy siempre modificando, pequeñas modificaciones, pero modificando los datos de la base, porque es una base que está en perpetua construcción y no se va a terminar nunca, no se va a cerrar nunca. No van a cambiar significativamente los datos, pero en todo caso no es un trabajo cerrado, no lo es, como tampoco lo es el mapa de fosas, como no es. De hecho, hace menos de medio año me indicaron 2 pequeñas fosas que no estaban registradas, que no teníamos registradas y que no pude incorporar, porque ya no podía incorporarlas en el mapa interactivo. Bien, entonces, después analizamos también, por supuesto, la represión, los muertos en la cárcel, las muertes en la cárcel, y aquí estoy teniendo contribuciones de vascos, de gallegos y demás, porque es verdad que, por ejemplo, en el Hospital Penitenciario de Guernica, pues hay unos 50 y pico asturianos que mueren en esa prisión. En Celanova lo mismo, y así sucesivamente. Es decir, que en ese sentido sí que hay una cierta relación con vascos, gallegos, para, pasarnos información, pero bueno, todo de una manera, pues eso, muy entre nosotros y nada institucional. También tenemos, como digo, represión guerrillera, que en Asturias es bastante contundente. Más de 360 personas fueron ejecutadas por la guerrilla, y represión contra la guerrillera, claro está. Muertos en las cárceles, muertos con violencia en las cárceles, en ambos bandos, y aún así tenemos un concepto que es causa no determinada, y eso suman más de 1000 personas. Es decir, las fuentes, las centenares de fuentes que manejamos son contradictorias o no aclaran exactamente cuál fue la causa de la muerte de esa persona, de ese joven de 20 años que murió en el monte el Palomo. Pero no sabemos exactamente si fue un accidente laboral o si fue porque le pegaron un tiro. Entonces, cuando no hay una claridad contundente que nos permita afirmar represión franquista o represión del tipo que sea, ponemos causa no determinada, y de hecho estoy esclareciendo varios casos de causas no determinadas. Las fuentes, la base, como decía, fue el registro civil, pero como decía, hay más de 7.000 personas, de las 27.100 y pico, que nunca fueron registradas en el registro civil. ¿Y qué ocurre? Que, claro, muchos jóvenes milicianos que van voluntarios a la guerra o que son llamados después, aquí son jóvenes de 18, 20 años, pues mueren en combate y nadie anota su muerte. ¿Por qué? Pues porque son jóvenes, son solteros, no tienen oficio ni beneficio, no tienen herencia que dejar, no hay ningún interés en ubicarlos. O incluso su familia dice, no, mi hermano murió en la guerra.
y no sabemos dónde está. Entonces, la documentación fragmentaria, pero muy importante, del archivo de la Guerra Civil de Salamanca nos permitió incorporar a más de 3.000 milicianos que murieron en combate, que nunca fueron inscritos, simplemente con las nóminas, las bajas, altas y bajas de batallones. Es una documentación complicadísima de manejar porque está microfilmada en el Archivo Histórico de Asturias, está microfilmada, pero hay que ir cotejando. Y aún así tenemos aneja a la base de datos, que la pena es que no la puedo proyectar, pero bueno, aneja a la base de datos, tenemos listados de 600 y pico personas, milicianos, que desaparecidos, pero no sabemos si desertaron, si fueron para su casa, si bajan en su batallón, pero sobre todo en el caos final de la guerra, pues en muchas ocasiones seguramente pues algunos desertaron y se fueron a su vivienda, o algunos huyeron a Francia, no lo sabemos. Entonces, son listas anejas que no incorporamos a la base de datos precisamente porque no sabemos qué pasó con ellos. De la misma manera, gente que estaba en la cárcel, en un centro oficial, detenida, y que fue trasladada pues para tener consejo de guerra, o fue trasladada a cárceles de la retaguardia, o lo que fuera. Estamos hablando siempre de franquismo, y que no llegaron a su punto de destino. Claro, normalmente pensamos que esos son paseados, pero no tenemos la certeza. Por tanto, es una lista aparte de personas que fueron trasladadas de un centro oficial, de una cárcel, de un centro de internamiento, y que no llegaron, o no sabemos si llegaron a su destino, no sabemos qué fue de ellos. Entonces, en ese sentido, manejamos también documentación, claro está, los archivos de los cementerios, archivos locales, archivos parroquiales, libros de difuntos, libros de enterramientos, toda la documentación de la cárcel, de las viejas cárceles, la de Oviedo y la de Gijón, que después ya la consultamos en el centro de Villabona, y después ya ahora está trayéndose, yo creo que no toda, pero casi toda, ya está en el archivo histórico, los expedientes de presos. Entonces, aparte de la bibliografía, testimonios inéditos, desde luego todo lo que es el aporte fundamental de las fuentes orales, fundamental para ubicar no solamente fosas, sino para contar historias de familiares. Fue fundamental esa parte, y aún así todavía, y bueno, consejos de guerra los miramos, algunos, no los miramos todos porque están en el Ferrol. Un proyecto que tiene la Consejería de Memoria Democrática y Emigración, bueno, la Dirección General, es digitalizar todos los fondos de los consejos de guerra y traer una copia para Asturias. Eso sería lo lógico, porque es que hay más de 20.000 consejos de guerra, 20.000. Claro, estar en el Ferrol, yo estuve en el Ferrol unos cuantos días, pero claro, es impensable que pudiéramos, con tan poca financiación, mirar sistemáticamente los consejos de guerra. Por eso todavía quedan muchas cosas en el tintero, quedan muchas cosas pendientes. Y después de todo esto, yo diría que es verdad, esto es un trabajo, yo honestamente pienso que es un trabajo importante, que es un trabajo realmente, lo que tenemos ahí puesto está acreditado con muchas fuentes, con información rigurosa y exacta, y preferimos pecar de contención que de arriesgarnos a lanzar, pues, a decir, bueno, pues esta es represión o esto es... No, en ese sentido, todos trabajamos con una rectitud y con una objetividad a prueba de cualquier persona que quiera mirarlo, ¿verdad? Lo que está dicho y está bien dicho y está respaldado por fuentes, no son inventos. No hay ni una sola nombre, ni un solo concepto que no haya sido meditado, pensado y trabajado y documentado, ¿no? Y aún así, tengo que decir que es un trabajo, yo creo que es un trabajo muy importante, los dos, pero aún así es un trabajo meramente cuantitativo. Y ahí continúo lo que decía, lo que comentaba Rubén. Nos falta
mucho que hacer, hay muchísimo más que hacer sobre la represión. No solamente analizar más a fondo los consejos de guerra. Los consejos de guerra son una mina de información. Pensamos que son, 4 folios. No. Hay consejos de guerra de 200 y 300 páginas. Ahí está todo. Ahí están los delatores, ahí están las personas que hablan a favor, ahí están las acusaciones, ahí están las respuestas, ahí está. Es la historia misma de la Asturias de la inmediata posguerra, de la guerra y de la inmediata posguerra. Está todo reflejado en el Consejo de Guerra. Pero es que además hay muchos otros aspectos de la represión que evidentemente no tocamos. Por ejemplo, la represión que nos conduce a la muerte. Es decir, las cárceles, las mujeres presas, las condenas a largos años de cárcel, las condiciones de vida en las cárceles, las libertades provisionales que conllevan una vigilancia, digo burocrática, pero es una vigilancia y un tener que humillarse constantemente para salir de la provincia o para casarse o para ir a ver a un familiar. Todo lo que significa la aplicación de la ley de responsabilidades políticas, que significan penas económicas o incautación, aunque sea coyuntural, incautación de cuentas, que además la ley de responsabilidades políticas se aplica incluso a gente que ha sido ejecutada, enterrada, y que después sobre la familia recae además la ley de responsabilidades políticas con la incautación provisional de todos sus fondos, de forma tal que la familia, por ejemplo, de Franco Busió, que es uno de el director de la fábrica de Trubia, que fue juzgado en la época republicana, juzgado por los franquistas, ejecutado con todos los militares de la fábrica de Trubia, se le aplica la ley de responsabilidades políticas y la familia tiene que pedir permiso a las autoridades correspondientes para sacar el dinero, su dinero, de la cuenta para poder vivir, etcétera, etcétera. Esta es una humillación constante, es una vigilancia rotunda. Y incluso nos queda por ver mucho sobre lo que es la vida cotidiana de vencedores y vencidos. Porque muchas veces pensamos que los vencedores se han enriquecido y demás. No, pero en los pueblos, en las pequeñas comarcas, en las aldeas, el hecho de ser de los vencedores, aunque sigas siendo un pobre miserable campesino que trabaja de sol a sol, tú eres vencedor y puedes humillar, echar aceite de ricino o pegar una paliza a esa roja o a esos rojos a los que les quitas la chaqueta y luces tú la chaqueta en su lugar. Esa humillación continua, esa humillación constante, que es más visible, por supuesto, en pueblos y aldeas, también está sin estudiar. Y ya para terminar, que yo creo que ya me enrollé demasiado, voy a leeros, acabo de leer una obra que os recomiendo a todos, de Miguel Martínez del Arco, Memoria del Frío, que es el hijo de la presa política que más tiempo estuvo continuadamente en la cárcel, Manolita del Arco. Su marido también estuvo 18, 19 años en la cárcel y volvió a entrar después en reiteradas ocasiones. Y esta obra os la recomiendo porque no son memorias al uso, es el hijo el que escribe. El hijo que vivió en la cárcel, que entraba y salía, que vivía la vida de sus padres, sobre todo de su madre, y ha investigado todo lo investigable, ha vivido todo lo que ha vivido y ha hecho una obra de ficción, pero en la que no hay ni una cosa que sea falsa. Es una obra que la recomiendo muy encarecidamente porque es una joya, es una verdad. Y además está muy bien escrito y el chico, evidentemente yo hago publicidad toda la que puedo de este libro. Y quería terminar con en el prólogo del libro, Edurne dice algo de lo que yo soy consciente también. Los expedientes carcelarios. Los expedientes carcelarios son muy pobres, son burocráticos, son entradas, salidas, permisos, visitas, cuando sales, conmutaciones de pena, libertad provisional. Es la afiliación y son expedientes que son enormemente asépticos.
Y están hechos por los carceleros, están hechos por los vencedores, ¿no? Y dice Edurne en el prólogo, dice: las experiencias de las mujeres antifranquistas que pasaron buena parte de su vida en prisión no entraron en el archivo histórico, aunque sí sus expedientes judiciales. Su sufrimiento, el intento de deshumanización al que fueron sometidas por parte de las instituciones penitenciarias y la Iglesia, las torturas, el hambre, las enfermedades, el hacinamiento, la explotación no se recogieron en la ficha de cada una que cada una guardaba de cada una guardaban sus carceleros. Pero algo de ello se filtró en las cartas que enviaban a sus familias, mucho más en las cartas clandestinas. Esto yo creo que es así, es decir, podemos reconstruir, esta es una base cuantitativa, pero no podemos reconstruir el sufrimiento de las miles y miles de personas que murieron, que sufrieron cárcel, que sufrieron humillaciones, que sufrieron una exclusión de la sociedad o una cuasi total exclusión de la sociedad. Y ya para terminar, de verdad, el propio Miguel Martínez del Arco en un momento determinado dice, refiriéndose a su madre y a sus amigas, porque fue criado, como quien dice, por unas cuantas amigas muy estrechas de Manolita, dice: en nada acertaron, nunca tuvieron dotes para imaginar lo que venía, no saben adivinar el futuro, siempre lo sospecharon mejor de lo que fue. Me parece que acierta de pleno Miguel Martínez, con esta pequeña frase, acierta de pleno en lo que fue el dolor y el sufrimiento de tantas personas que ya, independientemente de la guerra, intentaron luchar contra el franquismo desde muy distintas perspectivas y, en primer lugar, evidentemente, los comunistas. Sí, claro. Bueno, para concluir la sesión, vamos a abrir un turno de palabras. Si os parece, bueno, pues hay algunas palabras por aquí. Vamos pasando. Bueno, comenzamos. Buenas tardes. Lo primero, agradeceros y animaros a seguir con esa labor que estáis haciendo desde vuestras cátedras, que es importantísima para esta, no sé si decir joven o falsa democracia. Me gustaría decir dos cosas. La primera, que por favor no la sigáis llamando guerra civil. La guerra civil es una guerra entre españoles por causas políticas o por causas religiosas. Aquí hubo un golpe militar que la ciudadanía trató de parar y además en la parte del golpe de los militares había alemanes, marroquíes y italianos. Y por otra parte había gente de 2 decenas de países, de amigas internacionales. Luego no es una guerra civil. Por favor, hacer como hacen los historiadores modernos franceses, llamarla guerra española, nunca más guerra civil. Y en cuanto al nombre de lo de memoria, a mí nunca me gustó, ni el nombre de memoria histórica ni democrática. Creo que la memoria es una cosa particular de los individuos y lo que había que llamarla sería la verdadera historia. Los que tenemos cierta edad nos contaron una historia falsa en los colegios y entonces, a ver si me explico bien lo que quiero decir. Si alguien tiene la memoria que mataron a 3 ahí detrás de la iglesia, se escarban en el suelo y esos 3 están ahí, entonces como estáis vosotros constatando, eso es verdad y eso es historia de verdad. Yo la llamaría la verdadera historia, no memoria democrática ni memoria histórica. Creo que los nombres no tienen mucho sentido. No era más que decir eso. Y nada, os merecéis un aplauso por lo que hacéis. Es muy positivo. ¿Puedo contestar un momento? Yo estoy muy de acuerdo con usted. Yo creo que hay que hablar de la guerra de España. La guerra de España además es que es la gran guerra del siglo XX. Tiene aspectos de guerra civil, tiene aspectos de guerra internacional, tiene aspectos... Es decir, la guerra de España es mucho más abarcadora y mucho más precisa que la guerra civil.
que el concepto de guerra civil. Y yo creo que debe de ir imponiéndose la guerra de España. No hay otra. Todo el mundo sabe a qué nos referimos. Hola, muchas gracias a los tres. Quería preguntar una cuestión en la que tengo interés por la cuestión de la divulgación, de cara a la divulgación, ¿no? Sobre todo a alumnos de secundaria, ¿no? A cualquiera de los tres, o bueno, los tres, ¿no? Creo que fue Paco Erice que habló sobre las exageraciones, creo recordar, ¿no? Hablando de la memoria. Yo también creo que también hay exageraciones a veces, no solamente de los que se dedican a la memoria, sino también de los historiadores. Entonces creo que seguramente es conocido por casi todo el mundo. Yo tengo clara, voy a plantear la cuestión de los etiquetados, digamos, de la terminología que se usa y que yo creo que a veces es un poco, digamos, excesiva, creo, ¿no? En el primer caso lo tengo bastante claro, no tanto en el segundo. Por ejemplo, cuando se habla del Holocausto español, ¿no? Conocida obra de Paul Preston, ¿no? La palabra holocausto, yo creo que ahí me parece que es un exceso por parte del historiador, bueno, desde mi punto de vista. Pero luego hay otro término que se aplica por parte de algunos historiadores y sobre todo ahora, últimamente, por los que están, por ejemplo, en la famosa, la CEACUA, ¿no? Lo de la querella argentina, ¿no? Que es calificar a la represión franquista como genocidio, ¿no? Entonces, quería saber vuestra opinión, lo digo porque me parece importante que cuando se habla con chavales de 15, 18 años, utilizar los términos con cierta precisión, ¿no? Y me sumo a lo que decía Carmen sobre la novela de Miguel Martínez del Arco, que es magnífica, emocionante y impactante. Que, por cierto, ¿lo puedo decir, Luis? El viernes en el Ateneo Obrero viene el autor a presentarla, entonces, pero sí, es una novela estupendísima. Vamos. Es magnífica, sí, señor. Vale, gracias. Yo, como supongo que vais a comentar todos, empiezo yo, si nos importa. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No se puede abusar. Paul Preston habla del Holocausto español para vender libros, punto. Es decir, Paul Preston no ha investigado una palabra sobre la represión en España. Es todo material bibliográfico de primera, segunda o tercera. De Asturias no sabe una palabra. Nada. Y no dice nada. Es decir, el libro de Paul Preston se hace su nombre, su prestigio, el Holocausto español. Bueno, es para vender libros, punto final, puro marketing. Y yo creo que no se puede hablar, el Holocausto es demasiado serio para banalizarlo, ¿vale? Entonces, aquí podemos hablar de una represión brutal, podemos hablar de un régimen que nace matando y muere matando, es decir, una dictadura represiva, con modulaciones, por supuesto que sí, pero una dictadura enormemente represiva. Pero no podemos hablar de holocausto, porque el holocausto significa otra cosa y tiene una envergadura infinitamente de mayor trascendencia o de mayor... es absolutamente disparatado hablar, me parece que no es nada correcto hablar de holocausto español, porque el holocausto tiene una connotación determinada y no, lo que ocurre en España no es un holocausto, es una represión brutal contra los vencidos. Y ahí caben socialistas, comunistas, republicanos. Oye, que te encuentras incluso a gente absolutamente burguesa, un burgués bien situado, propietarios de casas indianas que han sido ejecutados. Es decir, que no están hablando de una represión política, ideológica, pero no estás hablando de holocausto, porque no estás exterminando a ninguna raza, no estás exterminando a ninguna minoría, no estás exterminando a lo que se refiere al holocausto, ni tiene las dimensiones del holocausto. Y también el genocidio, lo mismo, banalizar. Es decir, queremos hacer hincapié en lo malvado que fue Franco. Vale, muy bien, ya lo sabemos. ¿Sabemos que es una dictadura represiva? Lo sabemos. ¿Sabemos que fue brutal la represión contra los vencidos? Claro que sí. Pero utilizar alegremente el término genocidio
me parece una banalización del término, lo mismo que el Holocausto. No estoy en absoluto de acuerdo ni con el historiador ni con los de la querella argentina. No se pueden utilizar los términos alegremente, simplemente proyectando hacia la dictadura procesos históricos que son diferentes, rigurosamente diferentes. ¿No? Sí, yo estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que dijo Carmen. Holocausto, además, tiene un cierto sentido, digamos, cuasi religioso, ¿no? Sacral, ¿no? Es una especie de sacrificio sagrado, por así decirlo. Shoah, en hebreo, holocausto, tienen esas connotaciones. Lo que sucedió en España no tiene absolutamente nada que ver con eso, es otra cosa. Es la represión de los vencedores de una guerra que tiene dimensiones de clase, tiene también otras dimensiones, pero que lo que hace el bando de los vencedores es simplemente intentar que no se reconstruyan los cuadros organizativos y los cuadros políticos de sus adversarios políticos para consumar una victoria con la imposición del orden social tradicional. Eso significa una represión brutal, pero eso no es un holocausto. Y el término genocidio, lo mismo. Genocidio es lo que sucede, por ejemplo, con la voluntad del gobierno turco de eliminar a los armenios, ¿no? El primer gran genocidio del siglo XX. Es decir, es coger todo un grupo étnico, cultural, etcétera, etcétera, e intentar exterminarlo. Es diferente de lo de España. Exagerar las cosas, utilizar nombres resonantes, etcétera, etcétera, hace confundir la realidad. Puede ser una buena operación de marketing, pero es incorrecta desde el punto de vista histórico. Entonces yo estoy completamente de acuerdo. No debemos abusar de ese término. De la misma manera que no debemos abusar de las cifras, de comparar, no sé, la represión en España con la de los Khmeres rojos en Camboya o cosas por el estilo. Ese tipo de comparaciones me parece que están sacadas de contexto y no contribuyen a acreditar la denuncia de lo que realmente fue, que ya fue suficientemente espantoso como para tener que enfatizarlo con falsificaciones o con deformaciones o con visiones sesgadas, ¿no? Sí, yo comparto el sentido de la pregunta y las respuestas de mis compañeros. Yo creo que Holocausto se refiere a un episodio absolutamente singular que no tiene parangón y que no deberíamos banalizar utilizándolo de forma alegre para otros casos, por muy censurables y muy criminales que hayan sido. Yo creo que ahí, jugando con lo de la banalidad del mal de Hannah Arendt, eso es una banalización del mal. Es decir, estamos banalizando el Holocausto cuando lo estamos aplicando a otros crímenes, por muy de lesa humanidad que sean. Y con lo de genocidio pasa algo parecido. Yo creo que estrictamente no podemos entender que la represión franquista haya sido ni equiparable al Holocausto ni un genocidio, lo cual no la hace más aceptable, ni menos censurable, ni menos criminal, pero probablemente ahí esto es entendible en términos de necesidades de la propaganda. Es un eslogan eficaz, es decir, son términos que funcionan, que captan la atención, y probablemente en el caso de la querella argentina también necesidades de viabilidad de la propia querella, ¿no? Judiciales. En la medida en la que subes la apuesta del tipo de crimen del que se trata, tienes más posibilidades de ser atendido, ¿no? Entonces puedo entender esas necesidades, pero no puedo compartir como historiador el uso de esos dos términos. Bueno, pues yo creo que vamos a concluir entonces. Me parece que quedaba una última pregunta y ahí cedemos la palabra a la concejala para la cierre. Bueno, yo quería hacer una pregunta a Carmen y ya finalizar. Al hilo de lo que comentabas, el listado vivo que mantenéis, la base de datos de muertos, asesinados, a partir del 19 de julio del 36 hasta prácticamente el 2010, nos comentaste, y hacías la diferenciación entre fallecidos, asesinados, muertos, sacas, muertos en las cárceles, las sacas, etcétera, etcétera. Pero hay un tipo de asesinato que me llama la atención, y no sé si lo tenéis diferenciado, que es las mujeres a las que fusilaban o asesinaban por sustitución. Cuando no encontré sustitución, no sé si ese es el término correcto que están utilizando ahora. Significa eso, por sustitución. Si en su domicilio no estaba la persona que buscaban, su padre, su hermano, su marido, su hijo, pues me imagino que sería, para dar ejemplo, algo ejemplarizante, entrecomillado evidentemente, se llevaban a una mujer o a dos
y las fusilaban, las asesinaban en sustitución. Y bueno, no sé si lo contempláis como algo diferencial. No, no es algo diferenciado, pero sí contemplamos ya, antes no, al principio no lo contemplamos porque no teníamos casos de mujeres, ¿no? Pero hay muy poquitas fusiladas, es verdad, muy pocas mujeres fusiladas, tengo los datos, pero bueno, no, muy pocas, pero hay muchas más mujeres asesinadas, paseadas. En ese sentido, la represión que se hace sobre la mujer es una represión sexuada, desde luego. Es una represión que podemos decir que es más liviana. Claro, 26.000 de 27.100 y pico, más de 26.000 son hombres. En ese sentido es cuantitativamente, pero hay una represión muy importante para la mujer, sobre todo en la época guerrillera. Ahí sí, cuando la guerrilla, los años 44, 45, 46, 47, los años de mayor intensidad de la guerrilla, incluso antes, cuando buscaban los fugados, los huidos, aunque no estuvieran organizados o aunque no presentaran batalla, ahí sí que hay una represión al entorno del guerrillero, y ahí hay muchas mujeres muertas, muchas. Pero tenemos eso, represión franquista. Represión franquista con los datos, pues por ejemplo el año 46 o el año, evidentemente es una represión hecha al entorno familiar. Si habláramos cronológicamente, el grueso de la represión en Asturias, de la represión franquista, es el año 38, finales del 37 y 38, es donde se produce el grueso más brutal, ¿no? El año 39 baja, sube un poquito cuando finaliza la guerra en España, y después ya va reduciéndose. Pero hay otro periodo, que es la época de la guerrilla, donde se recrudece la represión de una forma brutal. Claro, ¿qué ocurre? Que esa represión ya está mucho más concentrada en lo que es el núcleo, el núcleo familiar, el núcleo, la aldea, el pueblecito donde se supone que hay guerrilleros, donde se supone que están combatiendo, donde se supone que hay organizaciones guerrilleras. Entonces, ya no es una represión tan generalizada o tan amplia, es una represión mucho más selectiva, pero es una represión brutal, tan brutal o más que la represión que se hace inmediatamente después de la guerra. Y ahí mujeres son las que más la sufren, más que los hombres. ¿Por qué? Porque el guerrillero, pues bueno, pues en todo caso se pega un tiro o, bueno, muchos mueren matando. Y a su vez matan a chivatos, somatenes, falangistas, etcétera, etcétera. Tienen armas, por lo menos. Pero las mujeres, la hija, la esposa, la madre, la tía, etcétera, etcétera, yo sé por testimonio personal, bueno, desde pequeñaja, sé una mujer que le apalizaron de tal manera que le dejaron, le arrancaban le quitaban el vestido y le salían tiras de la piel, por no delatar dónde estaba su hermano. Y estaba en casa, estaba en casa. Y en otras ocasiones, evidentemente, la represión sobre la mujer en ese contexto, en ese periodo, es muy, muy brutal. De hecho, hay mil y pico mujeres muertas, y las muertas con consejo de guerra son irrelevantes, son una cifra insignificante. Son todas de represión irregular, represión más brutal que la que se desprende de una represión reglada, con formalidades y demás, es decir, con consejo de guerra. Entonces, en ese sentido, no especificamos, pero sí ya tenemos contempladas la represión de la mujer, y, como te digo, pues en ese periodo de la guerrilla es cuando es más intensa la represión sobre la mujer. Hay otras formas de represión, encarcelamientos, destierros, hay muchas otras formas de represión, pero represión mortal también afecta mucho a esas mujeres del entorno, que apoyan, que sostienen, que colaboran. Ahí sí. De esa represión por sustitución, digamos, se me vienen a la cabeza dos testimonios de la serie de torturados. Uno de una persona que la mayoría de los presentes seguro que conocimos, que era Marcelo García, que fue presidente de la Agrupación Socialista de Gijón, presidente de honor. Marcelo recordaba perfectamente en su infancia a su abuela colgada boca abajo y siendo
víctima de latigazos para arrancar dónde estaban sus hijos, que estaban huidos. Y por la misma razón, Josefa Zapico murió en la Tellera a resultas de una paliza porque tenía a los hijos en el monte. No recuerdo los testimonios de la serie de torturados porque esas entrevistas las hice yo, las de Voces del Pasado las hizo en su mayoría Irene o Amaya y yo hice muy pocas, pero es decir que esa represión derivada de sus maridos, sus hijos, sus hermanos, sus padres, las mujeres la sufrieron de forma terrible. Me quiero referir más a los documentos cualitativos que a los cuantitativos. Las recogidas de los documentos orales, de las historias, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacen ustedes los llamamientos a la sociedad? Es decir, hay un sistema, como ha habido en algunos otros países, en que se hace llamamientos generalizados a la sociedad, se ponen aquí unos formularios para rellenar, de modo que la gente pueda decir, oye, yo sé esto de mi madre o de mi abuelo y tal y cual, o ellos mismos, y vayan a prestar, digamos, esas declaraciones o ustedes van a recogerlos. ¿Cómo hacen ustedes eso? Y segundo, si se conoce la existencia de grabaciones de esos documentos, de esos testimonios de gente que ha sobrevivido a la guerra, de mujeres en las cárceles, como usted mencionaba, de hombres, de lo que sea, si se conoce la existencia de esos documentos que están fuera del país, ¿cuál es el procedimiento que tengo que hacer para que lleguen a ustedes? Porque los hay. Pues el procedimiento, si tiene documentación o conocimiento de documentación por el país, es tan sencillo como llamarme o mandarme un correo. Es que yo a través de un muy amigo cercano mío, él tiene una amiga sueca que estuvo, me parece que fue 8 años, haciendo entrevistas a personas que sobrevivieron la guerra, mujeres que estuvieron en la cárcel y tal y cual. Entonces ella hizo un libro que está agotado, lo tradujo al sueco, persona por persona, con la foto, y cuando mi amigo me prestó el libro, me quedé asombrada. Entonces fui inmediatamente al Instituto Cervantes y digo, tradúzcanlo al español, no quisieron, y ya habían intentado antes, pero ese documento, digamos, existe en sueco, pero ella tiene las grabaciones, estoy segura. Es una cosa impresionante. Entre ellos gente de Gijón, con nombres y apellidos, mujeres y hombres. Respondo yo, quizás este tipo de cuestiones así ya más personales, más particulares, si os parece. Al finalizar la sesión, podemos tomar nota de vuestros datos y os ponemos en contacto. De todas maneras, la primera pregunta que hacía, hace muchos años la Asociación de Recuperación, la Asociación de Memoria Histórica de Gijón, este hombre, ¿cómo se llama? Víctor Luis Álvarez y exactamente. Memoria Histórica Asturiana. Memoria Histórica Asturiana, no me acordaba del nombre en concreto. Hace un montón de años, antes de empezar nosotros la investigación, hicieron una gran asamblea en la que hubo muchísima gente que aportó nombre, apellido, datos, y toda esa información nos la pasó Víctor Luis y evidentemente la tenemos en cuenta, claro, la manejamos también enteramente. Yo no sé, pero yo no sé que nosotros para localizar a personas pues es siempre a través de contactos de asociaciones memorialísticas o de contactos de personas pues de Izquierda Unida, del PSOE, que conocen, que tienen relaciones por concejos, es decir, es más ese tipo de aportaciones más que un llamamiento general, porque eso no... Disculpad. Sí, lo hablamos, sí, pero comentamos ya cuestiones...
Sí, sí, pero tomamos nota ahora y tomamos los contactos con los compañeros de la universidad y del resto de las entidades. Agradecer la asistencia, recordaros que las sesiones de mañana, en vez de ser en el antiguo instituto, serán en la Escuela de Comercio, aquí al lado, en el Salón de Actos, y allí os esperamos mañana a las 6 de la tarde. Muchas gracias por la asistencia.